De nuevo estamos en las perlas de imagen cardíaca. Hoy nos acompaña el doctor Gorka Bastarrica, una leyenda del TAC. Es jefe de radiología, es radiólogo de la Clínica Universitaria de Navarra, de Pamplona, un super hospital, ahora extendido a Madrid. Y me gustaría centrar el tema, la conversación hoy del FFR. El TAC se ha movido de ver una coronaria y decir el 50%, se ha movido yo creo que en dos direcciones. Una, que a mí me resulta sorprendente, válvulas. Las válvulas eran del eco, pues no, ahora resulta que ya empezamos a tocarlas por ver la aorta, para la STAVI, y empiezan a surgir hasta la endocarditis, se atreven, ¿no? Es mejor para los accesos incluso el traseofágico, se mete en válvulas y cuanto menos dosis, más rápido sea, va a ir para el futuro. Y luego el FFR, que nos ha impactado a todos, que primero lo hemos visto como cosa de locos y que vemos que vosotros lo vais introduciendo en la clínica. Explícanos, primero, te voy a hacer tres preguntas. Me gustaría que centrásemos tres preguntas. ¿Qué es? ¿Es tan complejo? Y si tú crees que se va a incorporar ya a la clínica, o si ya está incorporado a la clínica. Primero, ¿qué es eso? Bueno, por centrar un poco, efectivamente, quitando lo estructural, cardiopatía isquémica es lo que intentamos ver con TAC, el TAC cardíaco, TAC coronario, vemos lesiones indeterminadas y dices, bueno, esta lesión de una estenosis intermedia está provocando algo isquémico, tiene una repercusión funcional, si no. Entonces, puedes hacer una prueba de detección de isquemia, puedes incluso hacer perfusión con TAC, eso podremos discutir, o se puede hacer, utilizando los mismos datos que la coronografía, estimar qué es lo que le va a pasar a esa estenosis con caídas de presiones de flujos, simulando el FFR del cateterismo. Bueno, eso es un proceso complejo, es un proceso que implica dinámica de fluidos computacionales. ¿Por qué es tan complejo? Es complejo porque lo que estás intentando es, mediante imágenes anatómicas puras, intentar ver funcionalidad. Y lo que tienes que hacer es simular el paso de la sangre y lo que le ocurre a la velocidad de la sangre y a la presión de la sangre cuando pasa por una zona estenótica, simplemente fijándote en anatomía, sin tener en cuenta otras variables que pueden ser que la sangre de una persona sea más viscosa o menos viscosa, que tenga anemia o no, que el hematocrito que tenga, o alteraciones que pueda tener esa persona. Entonces, intentar con ecuaciones de Navier-Stokes o ecuaciones de fluidos newtonianos, ecuaciones de ingeniería, intentas ver si hay una caída de presión o no en esa zona. Además, se tiene que tener en cuenta otras variables. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la masa miocárdica. Y hay que tener en cuenta también que así como el FFR convencional necesita administración de fármacos, en TAC no hace falta, es la misma técnica la que está. Por tanto, hay unos requisitos que se toman como establecidos y fijos para calcular cuál es el FFR de manera no invasiva, que en individuos concretos puede que no sea exactamente así y puede que nos den valores erróneos. Con este preámbulo de qué es FFRCT, lo que ha habido son tres grandes estudios multicéntricos, más o menos hechos en los mismos hospitales, y ya empiezan hacia el 2011-2013 a publicarse y promovidos por una empresa, que son el Discover Flow, el De Facto y el Next. El De Facto, el Discover Flow saca resultados excepcionales, el De Facto falla un poco, y parece ser que es al introducir más centros, la técnica de TAC no estaba tan depurada y por tanto los resultados que esperaban no fueron tan buenos. Y al darse cuenta de eso, al estandarizar protocolos de adquisición y al seleccionar poblaciones un poquito mejor, después de, por supuesto, mejorar el software, que recordemos que es un software que es inteligente artificial, va aprendiendo según vas metiéndole casos, pues han salido resultados excepcionales. Muy buenos resultados. ¿Qué hace? Que en esas lesiones intermedias, donde antes hablábamos de especificidades bajas, que a mí siempre me ha llamado la atención al analizar estos estudios, y esto lo pongo entre paréntesis, porque claro, cuando hablamos de especificidades bajas, tú cuando lees artículos de sensibilidad y especificidad con respecto a CATE, tienes unos números y de repente esos números son muchísimo peores cuando intentamos ahora estudiar el FFRCT. Digo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué selección hay? Bueno, no importa. Habiendo dicho esto, lo que ocurre es que el valor predictivo positivo de la técnica mejora mucho y la especificidad mejora muchísimo. De tal manera que se ha visto que
cuando lo metes en el manejo clínico, y eso es el estudio Platform, cuando lo metes en el manejo clínico de la persona, el número de personas que enviarías a cateterismo con lesiones no obstructivas baja muchísimo. Eso lo que significa es que cuando ya lo introduces en la práctica clínica, estás tomando ya decisiones que van a tener un valor diagnóstico y van a tener un valor pronóstico, que es en lo que se está estudiando. El estudio Platform ahora mismo se va a aumentar, es un estudio que ahora piensa reclutar 5.000 personas, se ha publicado ahora mismo cómo va a ser ese estudio, 5.000 personas, muchos centros, 50 centros de Estados Unidos, Asia, Europa van a participar en ese estudio Platform. Por tanto, algo que parecía pirotecnia, resulta que se está convirtiendo en una realidad. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esta realidad? Pues que ahora mismo solo hay una casa comercial que tiene la aprobación de FDA y el resto de las empresas intentan sacar ese prototipo, pero esa casa comercial tiene tal el mercado o por lo menos desde el punto de vista científico, parece que es tan restrictiva que lo único con lo que podemos trabajar en hospitales como nuestros es en prototipos. Prototipos que claramente no están tan desarrollados como ese software comercial. Sí, eso es una cosa que no entiendo y quería preguntar. ¿Cómo es posible que se ha convertido en algo como un software propietario y es que no ha habido casas? Es como si el Eco solo lo hiciese General Electric, digo, General Philips. Es que es tan complicado. O sea, ¿cuál es el secreto de que no haya casas? Porque además sabes que el camino es ese. Yo estoy de acuerdo que es pirotecnia, no, va a iluminar. ¿Por qué cuesta tanto que otras casas se pongan en ese carro? No, yo no. Yo pienso que ahí hay temas de patentes, de diseño, de patentes, por ejemplo. Patentes. Y ¿hasta dónde hemos llegado? Que casas comerciales, el acuerdo que tienen con esta empresa en concreto, es que desde su propio equipo puedes enviar directamente el estudio sin tener que procesar nada. Esas casas de las que estoy hablando tienen su prototipo, pero si yo quisiera, previo pago de una tarifa y en unos tiempos razonables de horas, puedo enviar mi estudio, lo analizan y me lo envían de vuelta, con cada persona. Eso evidentemente, de todas formas, eso es un inconveniente, ¿no? Eso es un inconveniente. ¿Por qué el procesamiento es extraordinariamente largo? O largo, que va bajando. Pero ¿y por qué es tan largo? Nosotros el prototipo que estamos utilizando, en 3 minutos tienes el valor. Sí, lo tienes el valor. ¿Qué pasa? Que ya directamente te dicen si hay calcificación extensa o stent, sí, no lo utilices. Sin embargo, cuando lees en los artículos que han analizado subgrupos de calcificación utilizando este programa ya aprobado con la FDA, dicen que no importa cuánta calcificación tiene, varía muy poco la especificidad. Bien, ¿yo por qué creo que es tan propietario y tan...? Sí. Porque pienso que como hay inteligencia artificial y aprendizaje automático por debajo, sí. Claro. Es una forma de centralizar todos los estudios y hacer que tu herramienta sea cada vez más potente. Más potente y mejor, claro. Yo creo que es una opinión personal, sí. Pero creo que puede ser esa una de las razones. Bien, y tú crees que finalmente yo creo que está muy bien, ¿no? Has definido muy bien el problema y yo creo que clarifica mucho. Para el cardiólogo clínico general, ¿cuándo será esto como pedir una coronariografía? Es decir, cuando tienes una duda diagnóstica, pides una coronariografía. Cuando tienes una duda, ahora pides un TAC, pero si pides un TAC y FFR sería la berza, porque teóricamente es... ¿Cuándo lo utilizaremos en la rutina o no lo utilizaremos en la rutina? Si cogemos el FFR como estándar de referencia y miramos de todas las técnicas de imagen que tenemos, ¿cuál es lo que más, en las curvas ROC, lo que más se parece al FFR? Es la resonancia de estrés. Y lo segundo, el FFR-CT. La resonancia de estrés ya lo usamos, ahora viene el FFR-CT. ¿Lo vamos a poder utilizar? Yo creo que sí. Yo creo que al final la presión de las distintas casas comerciales hará que ese producto sea un producto más disponible y quizá los algoritmos sean diferentes y sean más precisos a la hora de calcular el FFR-CT, que todos sabemos que el FFR tampoco es meto, presión y saco. Sí, obviamente. No, meto, mido, no sé, un poco más, ¿Sabes? un poco a mí lo que me recuerda, claro, hay un salto diferente. Lo que pasó en ecocardiografía con la sonda
trasesofagia tridimensional, ¿no? Que durante muchos años, mucho tiempo, fue propietaria de la casa Philips, y las demás casas no fueron capaces y tardó muchísimo tiempo. Ahora, obviamente, ya todo el mundo las tiene, ¿no? Bueno, pues yo creo que muchas gracias, porque ha sido clarísimamente, yo he aprendido de nuevo muchas cosas en estas perlas. Yo creo que ese es el futuro, sin duda. Yo creo que el futuro de la imagen pasa por el TAC, fíjate. Yo nunca lo creí que fuese a decir esto. Más que por la ecografía. Si a mí me diesen ahora apostar por las tres, yo creo que es el TAC. No sé yo el TAC, pero voy a matizar una cosa. Tenemos que caracterizar mejor el miocardio. Podemos ver las coronarias, podemos ver perfusión, pero nos queda la caracterización miocárdica. Y ahora mismo estamos viendo que en RESO ya pueden ver la estructura del miocardio. En el TAC podemos hacer mapa T1, sí, pero cuando seamos capaces de sacar esas características, entonces yo también creo que el TAC. Muy bien, bueno, pues ha estado fenomenal esta perla. Muchas gracias, Gorka. Muchas gracias. Y nos vemos. Siempre un placer.